Ahí está. A ver. ¡Yehu! Estos live con la comunicación a veces al principio se ponen un poco complicados. Así es, así es. Tú me pedías, yo te pedía. Sí, a Pero veces bueno, pasa, por eso me metí en WhatsApp y también lo que pasa es que estás así perfecto encuadrado y de pronto ¡pum! Se te queda por acá la mano. ¿Cómo sí, pero estás? muy bien, Yehu. ¿Y tú qué Qué tal? rico, finalmente un live contigo. Ay, sí, qué rico estar aquí compartiendo también sobre este tema que para mí es tan lindo, tan apasionante y bueno, qué chévere darlo a conocer a todo el que quiera escuchar sobre esto. Doy fe que te encanta y que eres muy, muy buena en esto. Doy Gracias, gracias. fe personal. Cuéntame, ¿qué es la biodecodificación? Un tema tan Bueno. hermoso. Bueno, Jeff, sí, estar aquí compartiendo sobre la biodescodificación, que es una herramienta más de todo este proceso de autoconocimiento. Entonces, básicamente a lo que la descodificación nos invita es a descubrir esos programas inconscientes que tenemos en nosotros, desde los cuales vivimos enfermedades físicas, emocionales o bloqueos en nuestra vida. Porque, Jehu, vamos por la vida muchas veces encontrándonos con situaciones que nos desafían, con situaciones que las sentimos como un obstáculo, pero nos perdemos la oportunidad de preguntarnos para qué está pasando esto en mi vida en este momento. Y ahí ir a nuestro interior y es para descubrir cuáles son esos programas inconscientes o creencias que tenemos desde las cuales estamos proyectando eso que está ocurriendo. Entonces, como siempre utilizo esta metáfora que me encanta y que me la recuerdo una y otra vez, es que todo lo que nos pasa en nuestra vida lo atraemos a un nivel consciente o inconsciente. Es decir, nosotros somos los creadores de nuestra propia película. Lo que está afuera es simplemente la pantalla. Entonces, ¿para qué pelear con lo que está afuera? Es más bien, si estoy proyectando esto que está afuera, si esto que me estoy encontrando, esta situación, es parte de mi libreto, ¿qué es lo que tengo por descubrir en mí para que esto que veo afuera sea diferente? Entonces, es simplemente la invitación de ir hacia adentro para descubrir desde dónde o desde cuándo se instalaron esos programas inconscientes que ahora se están traduciendo en estos problemas emocionales o inclusive en enfermedades físicas. Porque nuestro cuerpo es como si fuera un tablero y es el tablero que usa el inconsciente para comunicarse con nosotros. Lo que pasa es que tenemos una creencia de mucho tiempo, muchos años, sobre la enfermedad. Generalmente sentimos que la enfermedad es algo malo, que viene a atacarnos, que viene a arruinarnos la vida, pero ahí para mí ha sido un gran cambio de paradigma, empezar a ver la enfermedad no como este enemigo terrible, sino como este llamado de atención que a lo que me invita es a ir dentro de mí. Entonces, desde ese punto de vista es también mirar si mi cuerpo está expresando esto y mi cuerpo es el vehículo que tengo para estar aquí, mi cuerpo no se va a inventar una enfermedad. No. Sí, o sea, no, para mí no tiene sentido eso. Me está avisando de que hay algo que necesito que cambiar, hay algo que necesito cambiar interiormente, que no estoy siendo coherente. Y no con el objetivo de latigarme por no ser coherente, no, es que no lo sé. El cuerpo me lo está avisando. Entonces es muy lindo cuando uno comienza a escuchar biológicamente. Quiere decir, cuando empiezas a escuchar tus órganos hablar. Entonces, cuando tenemos enfermedades que nos afectan, no sé, el seno, el hígado, una articulación, es plantearnos para qué mi cuerpo está haciendo esto en este momento, cuál es la función de ese órgano y qué es lo que yo he vivido antes que quizás no he hecho consciente de la emoción con la que he vivido esto y no solamente de la emoción, de la creencia, porque son las creencias que tenemos instaladas desde las cuales vamos a detonar una emoción. ¿Sí? Claro. Entonces, cada que vivimos algo, yo digo, es como si tuviéramos un filtro aquí enfrente, porque todo lo que pasa afuera es neutro, todo. Pero una vez
esa situación, esa relación, ese encuentro, lo que sea que vivimos, filtro, cada uno tenemos un filtro distinto, de acuerdo a ese filtro vamos a interpretar eso, le vamos a dar un sentido, una percepción, y de acuerdo a ese sentido, a esa percepción, es que vamos a detonar una emoción, ¿sí? Que vamos a sentir algo al respecto. Por eso para alguien, no sé, un encuentro o algo que alguien dice no le produce nada, pero a otra persona la incomoda, le da rabia, se ofende. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el filtro? ¿Cuál es esta programación inconsciente que tiene esta persona que lo está percibiendo de esta manera? Y eso es un regalo, poder ir adentro para descubrir eso y poder, por supuesto, transformarlo. Claro, o sea, ese filtro es una percepción nuestra. Totalmente, totalmente. Y está ahí, no, o sea, es la proyección de lo que nosotros tenemos adentro que creamos ese filtro. Así es, así es. Y tú me preguntarás, bueno, pero ¿desde cuándo se instala ese filtro? ¿No? Esos programas inconscientes. Exacto. Bueno, pues, claro, y esa es la idea, ir a descubrir cuál es el origen, cuál es la raíz, desde cuándo creí. Y cuando hablo de creencias, no son solamente creencias culturales, sociales, son creencias también emocionales. ¿Qué me creí sobre mí? ¿Qué me creí sobre la vida? ¿Qué me creí sobre el amor? Tantas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos una etapa muy sensible que es la infancia. Ahí se instalan muchos programas inconscientes, pero no solamente es ahí, también cuando estamos en el vientre de nuestra madre, durante la vida intrauterina, todo lo que vive mamá, todo lo vive el bebé que está dentro. Sí, claro. Bruce Lipton es un biólogo que me encanta y él dice, ahí dentro del vientre de la madre, las células guardan toda la memoria de todo lo vivido y cuando nacemos es como si a eso que se grabó, que podemos decir que fue la música, le ponemos letra a través de las experiencias que vivimos. Y no solamente nos quedamos ahí, Yehu, también tenemos que tener en cuenta todo lo que vivieron nuestros ancestros, porque es que ese ovulito que viene ya trae una información, ese espermatozoide trae una información. Y aquí hago un paréntesis de algo que escuché recientemente que me pareció súper, súper lindo y decía que el óvulo es el que escoge el espermatozoide que entra. Entonces, yo digo, wow, claro, esto para mí tiene sentido porque cuando, por ejemplo, escogemos a una pareja, la escogemos es porque nuestro inconsciente conoce los programas inconscientes de ese otro. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta todo esto que llamamos el transgeneracional, que es todo lo que ocurre antes de nuestra concepción, todas esas vivencias de esos abuelos, bisabuelos, tíos abuelos, muchas veces esa historia que ha sido difícil, que estas personas, estos ancestros no tuvieron una oportunidad de sanar estas memorias. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo eso es una energía que pasa a la descendencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que eso se pueda transformar, de que eso se pueda liberar. Entonces no vamos a traer simplemente esto con el ánimo de repetir el sufrimiento. No, repetir el sufrimiento es el llamado a despertar, a decir, ok, ¿qué es lo que ha quedado aquí? Y para mí, todo es energía, Yehu. ¿Estás de acuerdo? Somos energía. Absolutamente. Energía, exactamente. Entonces, como energía que somos, mira, como yo lo percibo, Yehu, es como si trajéramos todo este campo de información, porque estas memorias son información que traemos con nosotros. Entonces, que simplemente lo que necesitamos es acogerlas, pero para mí es acogerlas no solamente de manera intelectual, es acogerlas también de manera emocional para poder liberar esa energía que quedó. Es como si una energía se hubiera condensado. Y al nosotros poder hacerla consciente, atravesarla, es como si le diéramos otra vez movimiento a esa energía y así podemos reactualizar todo eso y volverlo aquí, al presente, al aquí y a la hora, porque sabemos que para el inconsciente el tiempo no existe. Es decir, el pasado y el futuro no existen, todo es presente. Entonces, si tenemos esa información, eso va a estar vigente en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que lo hagamos consciente y podamos transformarlo, liberarlo
para así poder vivir nuestra propia vida. Eso sí hablamos de estas memorias que traemos desde lo transgeneracional. Y hay muchas cosas que hablan de eso. A mí me encanta porque yo digo, cada vez que me encuentro con alguien, que empiezo a indagar en todo esto, es como armar un rompecabezas, realmente ver con la historia de quién venimos ligados. A veces tenemos el nombre de alguien, el nombre, como dice Alejandro Jodorowsky, es el primer contrato que cargamos, y eso nos ayuda muchísimo para poder empezar a liberarnos de esas lealtades y también empezar a vivir nuestra propia vida, que no es solamente libero la lealtad, no, es empiezo también a aprender cómo estar de una manera diferente en el mundo. Entonces, es un proceso hermoso porque es un proceso interno, es un proceso contigo mismo, contigo misma. Y único. Totalmente, totalmente. Y único que cada uno hace a su propio ritmo porque tampoco hay nada que forzar y cada uno lo hacemos en el tiempo que necesitamos y la vida misma nos va mostrando. Por eso es tan importante salir del rol de las víctimas. Es decir, cada vez que yo digo, fulano, fulana me hizo sentir de esta manera, estoy siendo víctima. ¿Sí? Sí. Y ahí lo que necesito aprender es, no, el otro no me está haciendo sentir de esta manera, yo me estoy sintiendo de esta manera, pero ¿desde dónde me estoy sintiendo de esta manera? Entonces, descubrir eso dentro de uno mismo es algo súper poderoso, es un regalo. ¿Por qué? Porque nos permite, primero, ver algo que no habíamos visto antes y reaccionar a partir de ese momento de una manera más consciente. Es sanar. Es sanar, o sea, es llegar a un nivel de conciencia donde uno, como vos decís, no se pone en el nivel de víctima, donde hasta cierta forma nosotros estamos preparados a ponernos en el nivel de víctima, ¿no? O sea, la sociedad y la humanidad tiene una creencia que, ay, pobre de mí, oh, pobre me enfermé, pobre estoy pasando por esto, pobre, ¿no? Y cuando uno tiene ese cambio de conciencia, y por eso a mí todas estas ciencias o medicinas alternativas o terapias, como las puedas llamar, son absolutamente fascinantes porque una de las cosas que hace es lleva al paciente a un nivel consciente. Así es. Y te saca de ese nivel no solo de víctima, pero sino de un nivel donde da el poder al otro a sanarte. Totalmente, es que nadie tiene el poder afuera. Divino, ¿no? Así es, nadie tiene, o sea, el que tiene el poder de sanar es uno mismo. Sí. Es uno mismo. Así que todas estas herramientas nos ayudan, por supuesto. Y mira, Yehu, que yo digo, no es solamente una cosa, es todo, es todo. Entonces, integrarlo es maravilloso, porque hay personas que me dicen, es que solamente lo emocional. Y yo digo, realmente no es solo lo emocional. Tenemos este cuerpo, a veces no somos tan compasivos con nuestro cuerpo, pero que por ejemplo, la alimentación es importantísima, el descanso, el ejercicio, y que si además también tenemos en cuenta esta parte emocional, ¿no? Pues es súper lindo el camino que podemos ir haciendo, todo con el fin de ¿qué? Por supuesto, de estar mejor, de estar más saludable, de poder disfrutar la vida, porque es que en caso de enfermedad, muchas veces vemos que esto no nos permite disfrutar, ¿sí? No. Entonces, qué lindo poder volver a recobrar ese equilibrio, esa coherencia. Y yo digo, miren, el cuerpo siempre tiende a la sanación. El cuerpo no quiere estar enfermo, no quiere estar enfermo, es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Sí, se ajusta, es como que permite enfermedad o permite de ciertas cosas el desbalance por mucho, mucho tiempo, ¿no? Claro, claro, es el cuerpo que en el momento donde ya no puede más te va a decir, hey, por favor, escúchame. Y ahí es donde tenemos los síntomas. Por eso, y lo digo con mucho respeto, pero es una opinión muy personal, cuando oigo de estas campañas contra X enfermedad, liga contra el cáncer, contra la esclerosis, yo digo, pero ¿por qué contra? ¿Por qué contra? Si en cambio deberían, o no deberían porque nada debería ser, pero yo digo, podría ser mejor. ¿Por qué no una campaña para escuchar tu cuerpo? Ok, si está el cáncer, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo con estas células que no mueren? ¿Sí? ¿Qué es lo que no he dejado morir en mí? ¿Cuál es el duelo que tengo pendiente? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando estamos más, primero en la confianza en el cuerpo, segundo,
en escucharlo, tener una comunicación más fluida con él interiormente, yo siento que esto nos podría aportar mucho en términos de sanación. Somos un conjunto, como te decía anteriormente, donde en alguna vez o en algún punto lo tocabas, decías, bueno, ¿y qué papel juega entonces la medicina tradicional? Es un complemento también, ¿sí? Claro, Entonces, no hay nada excluyente, parte ¿sí? de esto. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Ajá, entonces podemos valernos de eso, por supuesto que sí, pero qué lindo a la vez hacer un trabajo interno para poder descubrir qué es lo que necesito cambiar dentro de mí. Pero es que ese es el secreto. O sea, yo personalmente soy médica, tengo un doctorado en medicina en China, trabajo de esto. La razón que estoy haciendo estos lives y la razón que me estoy haciendo conocer, vi, vi tanto lack, ¿no? Por muchos años con mis pacientes, digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, no se trata de que venga un paciente a verme y yo hacerle la terapia, darle hierbas, darle homopatía. O sea, se trata de que la gente entienda que hay otras maneras de vivir y hay otras maneras de sanar. Y eso también la vida me lleva a un montón de cosas. Me especializo en infertilidad porque yo pasé por un proceso muy fuerte de infertilidad de muchos años. Y cuando a mí la gente me dice, ¿qué hiciste? Hice de todo. Y la biodicodificación fue una de las terapias que hice, que fue absolutamente divina, porque no hubo otra que pude conocerme y pude ver las carencias que tenía o las creencias, de alguna manera toda mi historia de célula de memoria que había traído a mi vida, el primer contrato de mi vida que fue el nombre de mi abuela, que la amo y que en paz descanse y es mi ángel. Eh, o sea, es como que se fue dando y dando y dando y dando hasta que se dio, quedé embarazada a los 46 años y no te puedo decir que fue la acupuntura, que fue la quiropraxia, que fue la bio, o sea, fue un in vitro, fue Oh. medicina alopática, fue un conjunto de cosas que yo hice y me preparé para sanar internamente. Claro, claro, así Eh, es. Uh-huh. y ese es para mí el secreto de la salud, de la curación, no es como vos decías, contra esto, contra el otro, o sea, tu cuerpo te No. está diciendo, después de Uh-huh. muchos años de abuso de por sí, eh, Claro. Ajá. de uno, eh, mira, hay que prestar presta Uh-huh. atención, porque si realmente te quieres sanar, el estar enfermo, tener un síndrome o no es un castigo, es un llamado de atención para que puedas mejorar, evolucionar y crecer. Y Uh-huh. mirando desde ese punto de vista, cambia la perspectiva de toda enfermedad, de todo ser humano, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Muy positiva en contra de la que solemos tener como Uh-huh. sociedad, ¿no? Así. Totalmente, totalmente. Y Diego, mira que ahora que tocas el tema de infertilidad, eh, también ha habido casos donde las personas o las mujeres descubren, por ejemplo, que una bisabuela murió dando a luz. Entonces que el programa inconsciente lo que dice es, por favor, no te puedes embarazar porque si llegas al parto vas a morir como la bisabuela. Pero lo que pasa es que el límite del inconsciente es que se queda en esa memoria hasta el momento en que nosotros la podemos reactualizar conscientemente. Pero entonces es saber que ese inconsciente no pretende mortificarnos, lo que pretende es mantenernos vivos, ¿sí? Y Lo aparte que de pasa. células de esa tatarabuela o bisabuela, y tiene esa memoria celular donde uno todo el tiempo y toda la vida recrea los mismos patrones. Claro, claro, así es, por Bueno, eso. Claro, por eso es tan por supuesto. importante. Claro, y yo le digo a todas las personas, miren, qué lindo hablarles a sus hijos de lo que ha pasado, de lo que ha pasado en su historia, en su árbol genealógico, ancestros. Esos secretos que se guardan en la familia son terribles. ¿Por qué? Porque la energía del secreto hace que eso se repita de generación en generación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las épocas antiguas, causaba mucha vergüenza un aborto, un suicidio, el alcoholismo, tantas cosas que se mantuvieron en secreto, pero que alguien en la descendencia viene a decir, esto ya pasó aquí en mi árbol. ¿Sí? Y hablando nuevamente del tema de la infertilidad, claro, por ejemplo,
Si la abuela perdió un hijo y ahora la nieta no puede quedar embarazada, es porque quizás el inconsciente dice, hay menos sufrimiento si no quedas en embarazo a que tengas un hijo y muera. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a reconocer el sufrimiento que pasó esa abuela, ese abuelo por la pérdida de ese bebé, reconocer a ese bebé, darle un lugar dentro de la familia para así poder cortar esas lealtades y poder vivir nuestra propia historia, nuestro propio destino. Pero no solamente está lo transgeneracional, también está lo que nosotros hemos vivido en esta vida. O sea, todas las improntas, las huellas, los sufrimientos que hemos pasado. Nadie tuvo una infancia perfecta, nadie. Y yo recuerdo que yo no tenía muchas memorias de mi infancia, pero yo decía, pues que yo no recuerdo que haya vivido nada, o sea, nada grave, todo estuvo bien, pero eso se llama la negación porque realmente todos tenemos heridas emocionales, todos. Entonces, es permitirnos volver a sentir, porque estamos muy separados también de nuestro sentir. Esta sociedad que nos alimenta más la parte intelectual, racional. En los colegios, afortunadamente, ahora veo que están integrando esa parte de las emociones y pon una manito de este color si te sientes así. WhatsApp me parece maravilloso. Yo no lo viví, mis padres no lo vivieron, ajá, mis abuelos menos. Lo contrario, o sea, uno no cree crianzas más, no, anterior de nuestra época también anterior, que si llorabas te decía, ¿por qué lloras? O le voy a dar una buena razón para que llore. ¡Ay! Eso es terrible. Sí, 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 sí. Así es, claro, claro. Entonces, ahí es, la persona está triste, pero encima viene otra agresión. En ese momento, ahí es donde te decía, Yehu, se instalan los programas. Entonces, ¿qué me digo a mí misma? Mejor no sentir, mejor no expresar lo que siento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si expreso, me va peor. Entonces, nos separamos de nuestra vulnerabilidad. Para mí personalmente ha sido todo un aprendizaje volver a conectar con la vulnerabilidad porque me volví muy fuerte. Me volví dentro de una coraza, dentro de una armadura para sobrevivir. Y tuve mis padres hermosos que hicieron lo que pudieron con lo que ellos sabían, muy lindos, siempre estuvieron ahí. Sin embargo, como te decía, todos vivimos situaciones, experiencias que dejaron cosas en nosotros. Yo compartía en alguna clase que di que a mí, por ejemplo, con Correa me pegaron una sola vez, cuando tenía 5 años. Fue una sola vez. Y luego tenía 36 años y me acordaba de eso después de que me tomaba un par de vinos y lloraba. Lloraba por eso que me había pasado a los 5 años. Pero es por eso, para la emoción el tiempo no existe. Entonces la que lloraba en ese momento no era la mujer de 36, era la niña de 5 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fue un proceso muy lindo porque me llevó a sanar esa parte de mí que había quedado en el tiempo, sin juzgar y sin culpar afuera ni a mi papá ni a mi mamá. Mi papá es como él creía que tenía que ser la educación en ese momento. ¿Sí? Pero fue todo lo que quedó sembrado en mí. Entonces, una parte muy importante es, listo, no hay nadie a quien juzgar afuera, no hay a quien culpar, pero hay que validar el sufrimiento por el que uno pasó. ¿Sí? Porque me he encontrado muchas veces en las sesiones, listo, mi papá así era, mi mamá así era, no sabían, vivieron sus heridas, claro, por supuesto, pero ¿dónde está el sufrimiento tuyo? Claro, tú tienes que validarlo. Exacto, y hay para poder sanarlo, sin juicio. Totalmente. Hay que atravesar el dolor, pero nos da mucho miedo atravesar el dolor. ¿Sí? Y es lindo porque cambiamos esa percepción de que atravesar el dolor es quedarnos en él. No, atravesar el dolor es simplemente volver a retomar esa energía para poder transformarla. Pero si yo me quedo solo a nivel intelectual recordándolo, nada va a cambiar. Porque No, hay un pedacito, claro, vas se va a volver a presentar. como en el vino, una compañía o algo, y sale con... Exactamente. Eso, entonces cuando yo me permito atravesar ese dolor que quedó en mí y hacer consciente qué fue lo que me dije en ese momento, cuál es el programa que quedó instalado en mí. Sí, porque cuando hago consciente eso, ahí es donde puedo empezar a percibir de otra manera, ahí es donde puedo empezar a cambiar esas creencias. Como por ejemplo el caso de una recientemente que me contaba alcohólico.
el papá había vivido una historia súper fuerte. Su mamá lo abandonó cuando tenía 8 meses. Quedó con su papá se vuelve a casar. El papá, en un abandono muy, muy grande, con una herida muy profunda, claro, recurrió al alcohol porque finalmente cuando hay una adicción estamos llenando un vacío o estamos anestesiando una herida. Entonces, este papá en su alcoholismo fue muy maltratador de ella, de su mamá, de su hermana. Y claro, ella decía, yo no juzgo a mi papá y por supuesto no hay nadie a quien juzgar. Ella decía, él sufrió mucho, sí, pero faltaba un pedacito en su camino de sanación y era validar el dolor de esa niña que fue agredida por ese padre, que fue lastimada en ese momento, porque el padre no sabía hacerlo diferente y que además de ella haber sido lastimada, vio a su hermanita sangrar en un momento por la nariz de un golpe del papá, salir a la clínica corriendo. Todo eso ahí en esos instantes, miren, es como si estuviera el computador abierto y estuviéramos bajando los programas. Entonces, ¿qué te dices en ese momento sobre los hombres? Los hombres son peligrosos, los hombres son agresivos. ¿Qué pasa desde ese momento? Entonces, ¿qué había traído a su vida? Hombres agresivos, hombres maltratados. ¿Pero por qué es su programa? Porque yo digo siempre, el inconsciente va a buscar donde dice hombre cariñoso, va a buscar, no encuentra. Claro, voy a traer a mi vida solo lo que conozco. Solo lo que conozco. Entonces, ahí fue muy lindo hacer esta parte de su niña. Ella dice, jamás había visto este pedacito de mí de ese momento. Siempre me había quedado mirando a los demás, pero nunca me había visto a mí misma. Entonces es importantísimo eso, reconocernos nuestro propio sufrimiento, no para quedarnos ahí, no porque fuimos las víctimas, no, es para darle movimiento otra vez a esa energía y poder rescatar lo que quedó instalado en ese momento. Ahí es donde verdaderamente nos podemos dar cuenta de cuáles son esas creencias o esos programas que una vez las hacemos conscientes, pues podemos cambiar. No, fascinante. Fascinante. Uno se pone, o sea, la verdad esta información no está abierta a masas, ¿no? Lamentablemente porque todavía tenemos este tipo de fichas que nos hacen no creer en un montón de cosas. Pero cuando haces este cambio de conciencia, cuando te exponen a esta información, realmente si uno lo pone a pensar, tiene mucho sentido. Tiene Totalmente. mucho sentido. Totalmente, Yehu. Y mira, yo siento que en este momento la humanidad se está abriendo más a este tipo de cosas. Ahora, esto implica una gran responsabilidad. Y también hay que respetar que hay personas que no están listas, que tienen su propio proceso, que tienen su propio camino, porque esto te lleva a que no hay nadie afuera que sea culpable de lo que estás viviendo. Sí, que el entorno, las personas, no son responsables de eso. Exactamente, porque es más fácil apuntar el dedo hacia afuera que mirar hacia adentro. ¿Sí? Entonces, esto conlleva una gran responsabilidad y cada uno recorre este camino a su propio ritmo cuando está listo. Aquí vamos todos, pero yo siento que la humanidad en términos generales vamos hacia eso, que cada vez más personas están abiertas a mirarse hacia adentro, porque también digo, la salida no es hacia afuera, la salida es hacia adentro, porque si miras el mundo afuera, ves caos por donde quiera, pero hacia adentro, hacia el interior. Porque también, Yehu, yo amo la biodescodificación, me encanta, la he practicado yo misma, me ha servido muchísimo para mi propia sanación. Tú me preguntas en alguna oportunidad, ¿hay testimonios? Y yo digo, yo soy el primer testimonio. Yo soy el primer testimonio, además de que te cambió la vida, no lo hubieras estudiado y no lo harías como profesión, no darías este regalo a la humanidad. No solamente físicamente, bueno, físicamente me daban migrañas, tenía unas migrañas terribles, cuando me daban, me causaban vómito, daño de estómago, me daban esporádicamente, pero eran verdaderamente muy incapacitantes. Cuando empiezo todo este camino a darme cuenta que mi solución para sobrevivir fue el control. Es decir, meterme a la cabecita. El cerebro es el centro de control. Entonces, de alguna manera me había dividido de mi sentir, me había metido más a la cabeza, a analizar, a comprender, a controlar. Entonces,
en ese orden de no había opción, porque el cerebro soluciones, resuelve, era cuando venía el síntoma, o cuando salía de algo que no había podido controlar o que finalmente se daba la resolución de algo que necesitaba solucionar, era cuando venía la migraña. Para mí, poder hacer este camino de contactar realmente en qué momento me había separado de mi sentir, y por eso mencionaba anteriormente que uno de los grandes aprendizajes fue volver a sentirme vulnerable, porque a veces tenemos la vulnerabilidad como algo con una connotación negativa y es algo de lo más lindo que hay. O sea, sí, volver a conectar con mi vulnerabilidad, con esa niña que necesitó meterse en esa coraza, en esa armadura, meterme a la cabeza, que si bien es cierto que en ese momento cuando me dan las migrañas estaba en un exceso, tenemos también que rescatar que estos conflictos nos dan habilidades, ¿sí? Por los conflictos evolucionamos, entonces, claro, para mí es muy fácil organizar, ordenar, dirigir, pero siempre que estamos en un exceso, vamos a sufrir. Entonces, cuando empiezo este trabajo interior, y para mí fueron muchos los aprendizajes de soltar, de confiar, de no juzgarme porque el juicio era algo muy grande, no juzgarme, no juzgar afuera, no juzgarme a mí, no ser tan perfeccionista, tan exigente, más compasiva, también dejar a todos que cada uno se encargara de lo que era su camino, porque era otra de las cosas que yo tenía, estaba en un rol de salvadora súper grande, intentando arreglarle la vida, solucionarle la vida a todo el mundo, pero en ese momento fue darme cuenta quién me creo que soy para saber lo que es mejor para el otro, ¿sí? En últimas, casi que es un irrespeto a su camino y es no dejarlo recorrer lo que necesita recorrer. Entonces, haciendo todos estos procesos de soltar, de confiar, de abrazarme, de ser más compasiva y tantas otras cosas, nunca más me volvió a dar una migraña, nunca más. Fue algo maravilloso. Eso a nivel físico. Pero ya usted decía también, no solamente estamos enfermos a nivel físico. Cuando yo empiezo todo este camino dije, wow, a nivel emocional también estoy enferma, claro. Estoy enferma en mis relaciones de pareja, por ejemplo. Había sido casada antes, donde después tuve la oportunidad de descubrir que me había casado con alguien que me representaba desde el inconsciente a mi papá, a mi abuelo materno, que como tengo el nombre de mi abuela paterna, veía a mi papá como un hijo, entonces veía a mis parejas como unos hijos, en fin, tantas cosas que empecé a ser consciente, a trabajar también los duelos que no habían resuelto mi abuela Ana María, que se quedó viuda a los 35 años, mi mamá que tuvo su primer novio por 7 años y el novio se muere, duelos inconclusos que limitaban mis relaciones de pareja. ¿Por qué? Mi mamá, mi abuela no pudieron vivir sus relaciones de pareja hasta el final. Entonces, poder trabajar todo esto, yo siento y siempre digo que gracias a hacer conciencia de esto y poder terminar esos duelos a través de lo que la vida me presentaba también, me permitió conocer al que es actualmente mi esposo y estar disfrutando de esta relación de pareja en plena conciencia. Sigue siendo un proceso de aprendizaje hermoso porque al final es solamente un espejo mío y le digo, te amo y te amo cada día más porque cada día más que te conozco más a ti, me conozco más a mí, veo lo que me está reflejando. Así que ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, por eso te decía, Jeff, no solamente a nivel físico, sino también en todo lo que nos presenta la vida, hay una oportunidad para seguir descubriéndonos a nosotros mismos. Sí, cabe rescatar de lo que, o sea, tu anécdota con el dolor de cabeza en el proceso donde vos empiezas estas terapias, ¿no? Real, o sea, el dolor de cabeza fue el llamado de atención y la manifestación, pero tu decisión de hacer este labor, de sanar, cambia tu vida. Totalmente, totalmente. Pero queda una nueva, no nueva Ana María, porque siempre estuvo ahí, pero floreció, ¿no? Claro, sí, y lo que tú dices, una nueva, sí, claro, yo no soy la misma Ana María que había hace 2 años, 5 años, inclusive ayer, porque todos los días que vamos haciendo más conciencia, vamos cambiando, ¿sí? Y eso es hermoso porque
lo que te decía, vamos a estar en algo que se llama referencia interna, es decir, más en nosotros mismos y menos en referencia hacia el exterior. Y a veces es desafiante. ¿Por qué? Porque la sociedad, porque la cultura te dice que te tienes que ver de tal manera, que te tienes que comportar de tal otra, que te tienes que relacionar de X forma. Entonces son todas estas imposiciones externas que muchas veces nos hacen entrar en conflicto interior, ¿sí? Entonces ahí es mucho con aquí adentro, qué es lo que yo necesito para mí. Realmente quién soy. Mira que hay muchos problemas de identidad, sobre todo últimamente. Entonces, ¿quién realmente soy? Y ahí es donde venía lo que te empecé a decir hace un rato sobre este camino tan lindo de escuchar el cuerpo, de descubrir los programas inconscientes, pero para mí, Yehu, también ha sido poder unir esto con algo más espiritual, es decir, volver realmente a lo que somos, a nuestra esencia divina. Algunos lo llamarán alma, espíritu, como sea, pero para mí es poder conectar con esa esencia y me encanta Eckhart Tolle, es uno de mis preferidos, donde él dice es vivir el momento presente, que realmente la mente, el parloteo de la mente es el parloteo de los programas inconscientes. Entonces, aprender a escuchar qué me estoy diciendo, qué me estoy diciendo sobre mí, sobre el mundo todo el tiempo, me estoy comparando, es simplemente ese lenguaje del que necesito no identificarme con él para volver a lo que realmente soy, porque simplemente soy. ¿Sí? Entonces, de esta manera, en esta conexión, podemos empezar a conectarnos también con esta parte de la impermanencia, es decir, estamos por este mundo de paso, solamente estamos aquí aprendiendo. Yo uso mucho la metáfora de que esto es una obra de teatro. Sí, estoy viviendo mi obra de teatro, estoy aprendiendo y todos los días es una escena distinta. Entonces, ¿qué tiene la vida para enseñarme hoy? ¿Sí? Sin identificarme con lo que está afuera, pero muchas veces estamos identificados con nuestros roles, ¿sí? Entonces, o soy solamente mamá, o soy solamente la trabajadora, o soy solamente tantas cosas que hay. O sea, o con lo que hago, o con lo que tengo, pero realmente llego volver a la esencia del ser. Yo siento que estamos todos en este camino de ir desatando tantos programas, ¿sí? Tantos bloqueos, porque, claro, porque como lo llama Eckhart Tolle, es el cuerpo del dolor. La humanidad de por sí tiene un cuerpo del dolor, una energía de sufrimiento que nos acompaña, pero también cada uno de nosotros tenemos nuestro cuerpo del dolor. Entonces, a medida que vamos atravesando ese cuerpo del dolor, alivianando ese cuerpo del dolor, es donde realmente podemos volver aquí a conectar con esa esencia que yo digo que es pura, divina, perfecta, que no puede ser lastimada, que simplemente estamos aquí por ahora transitando y descubriéndonos y volviendo a lo que realmente somos, que es el amor. Pero como tenemos esta cantidad de creencias y de programas, muchas veces es como si fueran más fuertes que nosotros, ¿sí? En un momento dado, y uno dice, uy, ¿por qué reaccioné de esa manera? Pero ahí es donde está la parte de la conciencia que dice, listo, reaccioné de esa manera y no pasa nada. Ahora me di cuenta de cómo reaccioné. ¿Para qué reaccioné así? ¿Qué herida me está tocando? ¿Cuál es el programa que tengo aquí adentro que hace que que yo reaccione de esta forma? Entonces, ese camino de la conciencia me parece muy lindo y hacerlo de una manera aterrizada. También me gusta mucho el término de una espiritualidad aterrizada, porque no es solamente el hecho de orar o de meditar, me parece, sí, hermosa esa parte, pero aterrizada, es decir, claro, meditas, oras y sales a la vida, es decir, a tus relaciones, a lo cotidiano, pero sales en conciencia, en conciencia. ¿Por qué? Porque no podemos solamente pretender con estar, por ejemplo, en silencio mucho tiempo y después salimos a agarrarnos con el primero que se nos atraviesa en la calle, ¿sí? Pero lo que vos dijiste es, o sea, hacer esa acotación que me pareció maravilloso como lo pusiste, me volaste la cabeza en ese momento.
que cuando uno tenemos una reacción, o sea, uno vamos por la vida y estudiamos y evolucionamos y queremos ser espirituales y hay muchas veces que perdemos de hacernos esas preguntas. Hay muchas veces que uno reacciona y como es espiritual o porque aprendió diferentes ciencias o porque es como que dice, uy, no tendría que haber reaccionado así. Pero muchas veces lo que no hacemos es preguntarnos por qué reaccioné así, de dónde salió esto, qué tocó en mí para yo reaccionar así. Y ahí está la clave de cuando uno como que lo lleva al consciente, ¿no? Y es Exactamente. lo que tenés que hacer todos los días, de que por qué reaccioné así. Y ahí Exacto. están las respuestas. Sí, ¿No? sí, 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 Yehu, totalmente. Mira, el hecho de que pase algo y a mí me dé rabia, eso no significa que no soy espiritual. Yo digo que todos somos seres espirituales, Exacto. todos. Entonces no es porque a veces está esta creencia, como soy espiritual no me puedo enojar. Sí te La puedes, rabia, pero, claro, la pero te rabia, puedes porque te está tocando algo adentro que tienes que sacar y sanar o verlo o analizarlo, ¿no? claro, exactamente, es tener esa conciencia de decir, ¿para qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Cuál es la herida que me está tocando aquí adentro? Pero sin juicio sobre mí. ¿Por qué? Llego porque yo digo que el juicio es una de las cosas que más nos enferma. Y nos enferma a nivel colectivo y a nivel individual. ¿Sí? No solamente el juicio exterior, el juicio hacia otros. El peor juicio es el juicio contra nosotros mismos. ¿Sí? Porque no hay más juez más duro que uno mismo. Entonces, es Y la un mayoría trabajo. está equivocado. Entonces, es un trabajo de una compasión y una compasión inmensa, de un amor inmenso. Realmente eso es el amor incondicional, el amor que no juzga, ¿sí? Entonces, si algo me pasó, si reaccioné, listo, voy adentro y me permito sentir lo que sienta. Si estoy triste, poder decir esto, sí, me ocurrió y me siento triste, pero ¿cómo nos cuesta abrazar esas emociones? ¿Cómo nos cuesta atravesarlas? ¿Sí? Entonces es más fácil buscar una distracción afuera. O me voy de compras, o como, o hago algo, pero no conecto, no me permito sentir. Entonces, ese es uno de los llamados más grandes también para volver. Dice Eckhart Tolle, no te identifiques ni con los pensamientos ni con las emociones, porque no eres ninguno de los dos, ¿sí? Pero las emociones están para ser sentidas, están para ser atravesadas y los pensamientos para ser observados. No eres tus pensamientos, pero ¿cuántas veces nos creemos uno con la mente? ¿Sí? Claro. Y es una mente que si uno la deja, Yehu, estando más atenta, yo decía, wow, es increíble cuando uno despierta, por ejemplo, yo despierto, inmediatamente abro los ojos, me viene una canción del día anterior y yo digo, wow, es como si la mente estuviera ahí esperando al acecho. Abro los ojos y vuelve a traerme situaciones de atrás y vuelve a traerme cosas del pasado. ¿Qué hace eso? No me permite estar en el presente, en el aquí y el ahora. Que si pudiéramos empezar a practicarlo, porque no es que pretendamos estar todo el tiempo, porque es imposible, pero entre más lo practicamos, más fácil se va volviendo. Y una de las herramientas es la respiración. Cuando uno respira, uno solamente puede respirar una vez al tiempo. Entonces, cuando respiro, es forma de centrarme en este momento presente. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Sabes? Que me parece como esos jueguitos que a veces ponen, inclusive en Instagram, a veces lo comparten. Es como toma un pantallazo donde se pare la ruleta. Tú, un pantallazo. ¿Qué te salió ahí? Yo digo que ese es el mismo ejercicio que uno puede hacer con uno mismo. De vez en cuando durante el día es como poner, un momento, ¿qué estoy pensando en este instante? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Dónde lo estoy sintiendo en mí? Sí, nos vamos a dar cuenta que el pensamiento simplemente pasa, simplemente llega automáticamente, porque es que no los controlamos, pero sí los podemos observar. Y en el momento en que los observamos, ahí es donde podemos recuperar ese poder de decir, este pensamiento primero, ¿de dónde viene? Y tengo la facultad de reemplazarlo, de reemplazarlo. Porque escuchando mucho a una neurocientífica, con ella entendí cómo funcionaban esto de las redes neuronales,
¿sí? Entonces, y ella decía, el cerebro no olvida, el cerebro reemplaza. Entonces, uno no es que va a olvidar. Porque eso también, que el tiempo cura las heridas, es mentira. Eso no es cierto. No es cierto. Uno puede olvidarlo, pero lo olvida de aquí, pero tus células no lo olvidan. Tu inconsciente siempre lo va a recordar. Entonces, ahí era, estas redes neuronales están instaladas y desde ahí muchas veces es donde están esos pensamientos repetitivos, pero entonces al momento de, como decía, observarlos y transformarlos, decidir algo distinto, pero no es solamente cambiar el pensamiento, porque es que también quiero hacer una acotación aquí sobre, es que si pienso distinto ya va a ser diferente. No, es algo que tiene que ir conectado conmigo, desde dónde viene este pensamiento, desde dónde estoy generándolo. Es decir, hay una vivencia que es la que necesito transformar, hay una creencia, hay un programa. Entonces, ahí puedo hacer conciencia de reemplazar este pensamiento y crear nuevas redes neuronales, que es una de las maravillas del cerebro, ¿sí? Entonces, el cerebro sí es rígido, pero es plástico a la vez y por eso podemos también transformar todas estas vivencias que pasaron, porque vuelvo y repito, para el cerebro siempre es presente, lo mismo que para el inconsciente, siempre es presente. Entonces, por eso podemos empezar a transformar todo esto, que al principio vamos a sentir que si antes era automático que nos llevaba a una reacción, cuando lo hacemos consciente, podemos sentir el impulso de seguir por el mismo camino, pero como ya lo puedo observar, puedo decidir conscientemente otro camino, ¿sí? Otro camino, otra respuesta, otro pensamiento, y a medida que voy haciendo esto, voy instalando otra red neuronal que voy reafirmando cada vez que decido irme conscientemente por este nuevo camino. Hasta el momento donde ambas redes el mismo peso, y ahí el cerebro dice, ok, listo, no tengo que irme automáticamente por aquí. Porque, Yehu, si hablamos de que el inconsciente es el 95% del tiempo reaccionamos de una manera automática. Automática. Así es, así es. Yo aprendí, y sigo aprendiendo, por supuesto, día a día, minuto a minuto. Una de las cosas que a mí me funcionó fue respirar. O sea, cuando yo estoy en reaccionar, es como que, o sea, pausa. Pausa. Pero, o sea, me lo digo, pausa. Y ahí es como que digo, ¿por qué sentí esto? ¿Qué pasó? ¿Qué trajo esto en mí? ¿Por qué iba a reaccionar? Sea muy bueno o muy malo, ¿no? Como, ¿qué pasa? He logrado al menos no tener tantos confrontamientos en mi vida como tenía en algún momento de mi vida, ¿no? Solo con la gente. Porque si uno va por la vida siendo reactivo, tampoco se siente bien, no ganas nada. Claro, claro. Energía que es no perdida, pero no, como claro, que... claro. Eso, y es saber que al final no hay nada ni bueno ni malo, todo es como todo es como es y es para un aprendizaje. Y a veces ese aprendizaje también está en, por ejemplo, poner límites. Pasando mis límites, entonces ahí, porque lo más fácil es decir, es el otro, pero ¿para qué estoy atrayendo esta a mi vida? Entonces quizás estoy atrayendo esta a mi vida porque me está enseñando de yo poder poner el límite y no desaparecer frente al conflicto. Este es uno de los aprendizajes también que claro, que nos ayudan muchísimo porque cuando estábamos en ese proceso de crecer, quizás aprendimos a adaptarnos a no confrontar, a complacer, a dejar que el otro hiciera, que el otro dijera, pero es como si un pedacito de nosotros hubiera dicho, es mejor que te quedes en esta parte donde casi ni existes.
Pero entonces, ¿qué pasa? Uno de esos programas es evitar el conflicto. Y realmente, finalmente, evitar el conflicto se convierte en el conflicto, ¿sí? Entonces, yo digo, un conflicto no es una pelea, no es una pelea, es no desaparecer frente al otro. Y mira que esto se ve mucho en la dinámica, por ejemplo, de relaciones de pareja, donde dicen hay un narcisista con una persona altamente sensible, pero que no se atraen al azar. Se atraen es porque sus programas inconscientes se encuentran y corresponden. ¿Y por qué qué? Porque quizás el aprendizaje de esta persona, que es altamente sensible, es justamente eso, es poder volver a reconstruir su autoestima y no desaparecer frente al otro. Sí, entonces hay muchos aprendizajes que la vida nos va trayendo y que yo digo, es hermoso, o sea, mira qué está pasando en tu vida, mira qué está pasando en tus relaciones, en tus finanzas, en tu salud, y ahí empodérate de ti, tú tienes el poder de cambiar eso, no hay nadie afuera que tenga el poder de cambiarlo. Ve dentro de ti, a veces, Diego, no podemos descubrirlo nosotros mismos porque decimos el ojo no se ve a sí mismo. Entonces podemos buscar el acompañamiento de alguien que nos ayude a verlo, pero en la medida en que vamos practicando más este proceso de autoobservación, vamos a darnos cuenta que todos podemos hacerlo, pero que nos toma, como decías tú, esa parada, stop, es decir, ok, en este momento, ¿qué estoy sintiendo? Y darnos esa oportunidad de conectar con este interior, aquí, no es solamente aquí en la cabecita, sí, va a haber una parte de comprensión y todo, pero también validar cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que estamos atravesando, desde dónde, qué es lo que se está detonando en ese instante. Entonces, es un proceso muy lindo del cual cada uno de nosotros es responsable, que tenemos el poder de sanarlos, estoy convencida de eso, pero completamente, cuidándonos, teniendo en cuenta todos estos otros aspectos, Yehu. O sea, yo quiero recalcar que somos seres integrales, entonces que está la parte también de la alimentación, del descanso, del ejercicio, de las emociones, en fin, que somos un conjunto y que como seres humanos todavía somos un misterio que nos estamos descubriendo y que es gozarnos ese aprendizaje, porque no es como que el trabajo interior tenga que ser arduo, no. A veces tenemos que atravesar cosas que son difíciles, sí, sí, y como mencionaba, tenemos miedo a atravesar el dolor, pero ese dolor no es para quedarnos ahí, pero que eso simplemente nos lleva a un camino de más conciencia y de más libertad. ¿Cómo se dice awaken? O sea, es un camino de De levantar, despertar. de despertar, mismo la Sí. decisión de uno, no buscar. Eso. ¿Quieres que cambien las cosas afuera? Ve al proyector. El proyector está aquí adentro de ti. No pelees con la vida. Como una chica que me decía, es que quiero salir de deudas y trabajo casi 24 horas al día y ya no puedo más, estoy a punto del colapso. Le decía, no es de esa manera, no es de esa forma. Es aquí adentro, somos energía, es como vibras, como dicen por ahí, como piensas, sientes, como sientes, vibras, como vibras, atraes. Entonces es eso, cómo estamos vibrando, pero vibrando coherentemente. Y cada situación que se presenta no es que esté retrocediendo, no, porque hay una persona que me dice, pero ¿cómo si estoy en este camino voy a estar viviendo esto? Pues porque es una oportunidad más para seguirte descubriendo y es hermoso. O sea, cuando a mí me pasan cosas, por ejemplo, y ya te doy la palabra, pero por ejemplo, a mí me costaba mucho antes llorar. ¿Por qué? Porque tenía que ser fuerte, porque tenía que mostrar esta dureza. Y ahora me da risa porque José, mi esposo, a veces le digo, uy, no, es que me siento así, voy a llorar. Y ahora me mira y me dice, pues el trabajo que te da llorar. Y me da risa y digo, y estoy tan orgullosa de poder llorar cuando me siento Abrazo. así. Porque le tenemos miedo a sufrir, pero no es sufrimiento, es cuando uno se da cuenta. O sea, no es fácil, la verdad, el camino de la sanación no es fácil, pero pasa eso. ¿Ves? O sea, llega un momento donde uno dice, ¡ah! Puedo llorar, qué alegría. Si yo te digo, uno de mis crecimientos a lo largo de mi evolución
tuve un maestro hace muchos años, ¿no? Y de la nada, sí, un maestro espiritual, y me dijo, ¿qué es lo que más odias de la humanidad? O sea, y yo le dije la desconsideración en ese momento, ¿no? O sea, tenía hasta juicio de alguien que sea, o sea, yo camino y la gente tira, te pisa, pasa el semáforo y está en amarillo, viste que está, o sea, ya casi en amarillo, pero la gente sigue avanzando, entonces lo de este carril no pueden pasar porque están parando la luz roja. Y es como que me ponía frenética, ¿no? Y me dijo, tú lo tienes. ¿En dónde tienes esa desconsideración? Y yo como que me sentí hasta ofendida, ¿no? Como que, pero ¿cómo me vas a decir que yo soy desconsiderada cuando yo detesto y todos los días trato de ser considerada con el mundo? O sea, hasta veo un trapo sucio en el piso y lo levanto, ¿no? Esa era mi idea, como que no podía. Y él me dijo, mírate adentro, o sea, ¿tú eres considerada contigo misma? ¿O vas por la vida dando, sin poner límites y sin valorarte? Exacto. Y eso a mí fue como un flechazo en eso fue como que mi alma lo escuchó. Fue una de las lecciones, era muy, muy Sí. jovencita. Ajá. Oh, ¿no? Y bueno, y ahí, Claro. y es enterarme de eso hoy por hoy es hermoso, pero fue un proceso difícil, Claro, claro, ¿no? En algún momento, claro. dame la pastillita mágica y que Exacto. enséñame a poner límites, ¿no? Exacto, exacto. Por ahí leía un post en estos Sí, días que decía, magia, fue terapia. Y lo que decías, Jehu, de contenernos las emociones. Y mira, los niños son unos grandes maestros. Un niño siente algo y llora y llora y llora y llora. Y después de que desahogó todo, ok, eso para seguir jugando. A dormir. sí, Es como, deja sí. si es que no ha aprendido todavía a aguantar sus emociones, a ocultar sus emociones. Qué Pero es loco, eso, sí. es simplemente permitirnos eso, sentir sin dejar esa energía adentro y eso da mucho bienestar. Y quizás todo lo hemos experimentado en algún momento de mucha tristeza cuando uno se permite atravesar esa emoción. Después podemos percibir lo bien que uno se siente, lo livianito que se siente, ¿sí? Entonces, claro, ir conectando esta partecita de aquí con esta partecita de acá, o sea, quiero decir las emociones con la cabeza y fuera de esta conexión mente-cuerpo, también unirla con ese nivel, como te decía anteriormente, del alma, de lo que realmente somos, de desidentificarnos de los pensamientos, de las emociones, porque sí están para ser sentidas, pero no somos eso tampoco. Y poder ir también disfrutando cada momento desde esta visión, cada momento desde esta autoobservación, desde este sentir que estamos por aquí de paso, aprendiendo y bueno, que también siento que el tema de la muerte, que es otro tema que me encanta, es simplemente dejar este cascarón para seguir, porque para mí el nacimiento no es el comienzo y la muerte no es el fin. Estoy de acuerdo, Ujú. estoy de acuerdo. Ana María, Sí, súper, gracias por haber aceptado este live. Te dije que, bueno, cuando estábamos hablando antes te dije, pasa así de rápido, ya vas una hora. y podemos seguir hablando. Empieza a hablar, siempre termino mis lives diciendo, bueno, que se repita. Vamos a, si quieres hacer otro, hay un montón de temas que tocar. Eh, la verdad, te admiro porque yo soy un poquito de tu, o sea, has compartido cosas y me has ayudado a mí en mis procesos y a mí me has ayudado muchísimo, así que te agradezco por eso. Con mucho amor, con mucho amor. Muchas gracias por la invitación, Jehu. Para mí una alegría, un placer poder compartir esto con todo el mundo, con todo el mundo. Yo digo, ojalá, ojalá, pero cada persona lo hace a su ritmo, a su tiempo. Pero granito de arena, esta inquietud en cada persona, para mí es una alegría. Para mí también, yo creo que uno, por eso también empecé este proyecto, porque es como que si mandas la información, entonces las almas o las personas o que están listas las van a captar. Y el que no, Ujú. bueno, sigue mandando información. Así es, Si así no, es. Ujú. es como que se queda de alguna manera oculta, ¿no? Ujú. Sí, Pues, sí, sí, sí.
Jehu, entonces muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a los que nos acompañaron y a todas las personas que vayan teniendo acceso después que puedan mirar este live, si corresponde, porque todo se da como corresponde. Y bueno, seguiremos compartiendo más adelante. Dale. Muchas gracias. Que nos pueden escribir mensajitos. Dale. ¡Mua! Bueno, besos para todos. Gracias. Chau, chau. Adiós. Bye.